Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo y escuchando. Aquí estamos nuevamente entre Apuntes y Leyes con el mismo equipo de siempre. Constanza, Camilo, Gabriela y quien les habla, la profesora Mónica Arnuil. La verdad, muy gratos porque ya llevamos 4 capítulos y hoy día vamos a hablarles de un tema que es muy importante en el derecho, en la teoría del derecho y sobre todo en la asignatura de Introducción al Derecho y que corresponde al Common Law y al Civil Law. Yo creo que ya quienes están cursando Introducción al Derecho se ubicaron en la importancia que esto tiene. Vamos a comenzar hoy día con este gran equipo y vamos a dilucidar de alguna manera las raíces históricas que tienen estas grandes familias jurídicas y cómo de alguna manera también se expresan esas diferencias en cómo nosotros resolvemos los conflictos en uno u otro sistema que vamos a hablar. Para eso vamos a dejar a Gabriela, quien nos acompaña. Y Gabriela, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar ahora en adelante? Hola, profe, hola a todos, muy Hola. contenta de estar acá. Hoy día vamos a hablar de la importancia de la jurisprudencia en el Common Law y en el Civil Law, sobre todo en el Civil Law, que es lo que se aplicaría en Chile. Hola a todos. Bueno, yo sigo fascinado con el sistema anglosajón, pero hoy quiero entender mejor por qué en Chile los jueces no están atados u obligados a seguir lo que dicen los demás jueces. ¿Sabes qué, Camilo? A mí, yo prefiero la teoría continental y la seguridad que nos brinda el derecho escrito desde la época de los romanos. Sí, da más seguridad. Sí, así que empecemos. Bueno, como yo soy una profesora bastante principióloga, o sea, me baso mucho en los principios y en la historia del derecho, yo creo que nos vamos a circundar en eso. Para entender dónde estamos hoy día, vamos a tratar de dilucidar de dónde venimos, es decir, el origen de esto. Camilo, ¿tú te recuerdas algo del origen del Common Law, por ejemplo? A ver, si mal no lo recuerdo, todo comienza con Enrique II por aproximadamente el año 1154, donde él comienza a implementar un tipo de derecho que es el anglosajón. En esa época la justicia era bastante desordenada, ya que no había algo como específico, ya que cada pueblo, cada lugar seguía sus propias reglas. Por lo tanto, la justicia era más bien local, fragmentada, no era todo un orden así, no era esquematizado, más por Tal decirlo cual. de una manera. Claro, por eso mismo en 1176 se fueron enviando tribunales itinerantes, fueron recorriendo de aldea en aldea para poder ir unificando más o menos el criterio que tenían los jueces al resolver ciertos conflictos y ahí ya estandarizar la justicia. Claro, estos jueces itinerantes resolvían conflictos usando criterios comunes para más o menos entender lo que era la justicia, para estandarizarla, y esto dio paso a los tribunales reales. Así nació el derecho formado por lo que piensan los jueces y no por la decisión de los legisladores, que es lo que hoy en día se ve en Chile. Y eso mismo fue lo que finalmente nos sirvió para poder unificar lo que es la administración de justicia. Se fueron eliminando ciertas prácticas que eran arcaicas y además se garantizó un acceso a la justicia bastante más equitativo y sentó lo de las bases que hoy día conocemos como un sistema judicial moderno. Y en este sistema el derecho no viene de un código escrito, sino que vienen de lo que los jueces van sentando en cada caso puntualmente. Camilo, ¿tú nos podrías comentar más o menos cómo opera el Civil Law? Claro, al menos en nuestra vereda, en lo que ocupamos en Chile, que es el Civil Law, opera de una manera muy distinta al Common Law, ya que nuestro derecho nace de la recepción del derecho romano, o sea, de la compilación a través de los años, y esto es lo que llamamos sistema continental, o el sistema Civil Law, en el que las normas se encuentran escritas, las crea el legislador mediante procesos estipulados en la Constitución, y no las crea el juez como en el sistema del Common Law. Claro, en el fondo el origen es distinto porque el Common Law nace, ¿no es cierto?, de las cortes inglesas, mientras en el Civil Law esto se expande desde Europa en base a la legislación o los códigos legislativos que habían ahí y que en el fondo establecían normas como más abstractas y claras, ¿verdad? Esa es la primera gran diferencia que podríamos establecer hoy día en este programa, que el origen del Common Law es más bien de origen jurisprudencial, mientras que el del Civil Law es de origen legislativo, ¿cierto? Así es que eso para comenzar. Bueno, vamos ahora a profetizar un poquito esto que estamos hablando. Vamos a hablar de la aplicación. En el Common Law, ¿verdad? El corazón del Common Law está basado en el Case Law. ¿Qué significa entonces eso? ¿Habías escuchado de eso, Constanza? Sí, la verdad es que yo había escuchado una definición de Holmes, el cual define el derecho como las profecías acerca de lo que van a decidir los jueces. Esta es una frase bastante inusual, puesto que sugiere que el derecho no es lo decidido por el legislador,
como ya lo dijimos anteriormente, sino lo que el juez va a decidir, la importancia que tiene el juez en el derecho. Claro, y para que esa misma profecía sea posible, se va a necesitar este principio, el Esther Decisis, que dice relación con que los abogados no estudiaban las leyes, sino que estudiaban un estudio de los casos, que era lo que había fallado cada juez en un caso puntual. Ah, ya, entiendo. Entonces, los abogados del common law, en lugar de estudiar los códigos, se concentran más bien en el estudio de los casos o de los case law. En cambio, nuestra labor es, entonces, la labor de los abogados es profetizar cómo fallará el juez basándose en el precedente que emiten los jueces Tal del cual. common. Exacto, y ahí es lo que aparece en el common law, este principio Esther Decisis. Constanza, ¿te acuerdas con qué decía relación ese principio? Sí, este principio stare decisis suena bastante imponente. Básicamente, los tribunales tienen el deber de atenerse a las decisiones previamente tomadas por otros tribunales, en obviamente casos similares, y si un tribunal mayor toma una decisión específica, el tribunal inferior tiene que atenerse a este precepto. Y bueno, Camilo, ¿qué importancia puede tener esto? Bueno, esto viene a garantizar que las interpretaciones sean estables y Ujú. da una cierta previsibilidad al sistema. Ujú. Así es. Bueno, en resumen, resumido, como decía mi profesor Mellado, los abogados van a estudiar fallos previos, ¿verdad? Que venían de alguna manera en lugar de las leyes y venían a indicar al cliente los resultados basándose en esta profecía, en esta forma de creer que iba a fallar el juez. Y de alguna manera eso era lo que ofrecía mayor estabilidad y mayor previsibilidad al sistema judicial anglosajón. Pero ahora la pregunta es, avancemos. ¿Cómo pasa esto del cruce entre el civil law y el common law en Chile? ¿Qué ocurre? Aquí es justamente donde se pone interesante el tema. Y en el sistema continental o en el civil law vamos a clasificar qué cosas son obligatorias y cuáles no. En qué es lo que se va a concentrar la atención en nuestro sistema. ¿Cuál es la gran atención o gran diferencia que torna el papel de la jurisprudencia en Chile? ¿Te acuerdas de eso, Tony? Sí, a diferencia del common law, en nuestro sistema que viene del derecho romano, aquí la atención se concentra en la legislación y los códigos, la constitución, todas las normas escritas, los artículos, antes que la jurisprudencia, este conjunto de sentencias. Los jueces no están vinculados a los precedentes de la misma manera. Ellos fundan las decisiones que toman en base a estos textos legales, como yo le dije. Ojo con ese detalle técnico, porque justamente la jurisprudencia en Chile generalmente nosotros no la estudiamos como fuente formal del derecho propiamente tal, pero vendría siendo una fuente formal indirecta, que no va a obligar al tribunal que dictó el fallo ni tampoco a los otros tribunales inferiores. Eso a mí me viene como a confundir y a enredar un poco el panorama acerca del civil law, de este sistema. Porque, ¿por qué en Chile los abogados pasan horas y horas buscando fallos de la Corte Suprema si el juez no está obligado a seguirlos? ¿Eso nos viene a decir que acaso la Corte Suprema no tiene relevancia sus fallos en nuestro país? A ver, no es eso, sino que lo que ocurre, Camilo, y un poco aclarando la situación, es que importan, ya eso importa mucho, pero no es fuente, como decía Gabriela, formal del derecho propiamente tal, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, se desprende de, pero necesita a la norma y a la Constitución Política de la República. Entonces es una fuente que nosotros la pasamos a denominar formal. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, está contemplada, pero también podríamos decir que es material, porque también está dentro del contexto de los hechos sociales, históricos que se van formulando. O sea, de alguna manera son los factores que influyen en su creación están ahí. Pero no hay todavía en la doctrina, no está zanjado. Vamos a decir que podría ser fuente formal indirecta o también podría ser fuente material. Ahora, yo quiero decir que no es que no sean importantes, sino que lo que pasa es que igual es prerrogativa de los jueces aplicarlo o no, pero no podemos decir que las Cortes de Apelaciones o la Excelentísima Corte Suprema no van a tener de alguna manera importancia a sus fallos, ¿ya? La tienen. Ya hay muchos autores como Ricaboga, por ejemplo, que decía que efectivamente están basados en la autoridad moral que ellos tienen, ¿ya? Y eso es importantísimo porque no es cualquier autoridad, es una autoridad que está investida de la capacidad de dictarlos, por tanto tiene autoridad moral, ¿ya? Y además de eso, tiene una preparación técnica específica, ¿ya? Y entonces, aun cuando no están obligados a hacerlo, hay un estudio técnico que realizan los jueces, hay un estudio técnico que realizan los ministros, y no es una obligatoriedad jurídica
ya el utilizarlo, pero vamos a decir que la interpretación de los textos legales es muy importante en nuestro sistema, lo funda, ¿ya? Connie, ¿qué piensas tú? Bueno, estoy de acuerdo con lo que está comentando y además quiero agregar que la palabra jurisprudencia tiene diversos significados. Puede ser conjunto de fallos, que es el significado que leí recientemente, de cualquier tribunal, incluso de un juez de policía local, forma su jurisprudencia de ser constante en la toma de sus decisiones y puede ser en un sentido más estricto, que es el criterio uniforme de los tribunales superiores, como usted lo estaba aclarando. O sea que lo clave acá en Chile básicamente sería que el juez es independiente, por lo tanto va a fundar su decisión en la interpretación de textos legales y códigos, no en lo que vayan diciendo otros jueces. Exacto. A ver si entendí bien. Entonces, en el common law, el juez ayuda a crear el marco normativo mediante los fallos, ¿cierto? Con sus precedentes. En cambio, en el civil law, la función principal de los jueces es solo aplicar las normas existentes ya emanadas por el legislador Sí. mediante el proceso Tal cual. debido. Ah, ya. Así es. Bueno, yo creo que estamos ya en el estadio de poder avanzar hacia, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo se resuelven los conflictos en el día a día? ¿Cómo resolvemos los conflictos que nosotros tenemos en cada sistema? ¿Es distinto? ¿Es igual? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, en el sistema common law es un sistema mucho más flexible ya que permite que el derecho evolucione con los cambios sociales a través de nuevas decisiones judiciales. Además, promueve mucho la autonomía contractual y métodos como la mediación, y con esto se busca que las disputas se resuelvan de manera más rápida, más creativa y mucho más eficiente que como sería en el civil law, que tiene más burocracia en algunas ocasiones. Perfecto. Claro, sí. En cambio, en nuestro civil law chileno, Ujú. preferimos la seguridad que nos otorga este componente más subjetivo de la norma escrita, de lo que está estipulado en la Constitución, etc. Y en cambio, si queremos un cambio más profundo en nuestro sistema, debemos acudir a una reforma constitucional, por ejemplo, como lo intentamos hace unos años, o que el legislador directamente derogue leyes y apruebe nuevas. Claro, Ah. es distinto, ¿verdad? Sí, es distinto. La jurisprudencia en el common law vendría siendo como una forma de entender que el sistema se tiene que adaptar a la realidad, ¿cierto? A la realidad circundante. Y eso significa la realidad económica, la realidad social, la realidad histórica, política, etcétera. Pero acá, en el derecho legislado, requiere procesos mucho más formales, que es de creación de ley. Entonces son procesos que muchas veces, ¿no es cierto?, no va a depender tampoco no son controlables por el interlocutor, ¿verdad? Sino que está controlado solo por el legislador. Ahora, esa podría ser una diferencia entre el common law y el civil law. Y la segunda que se podría extraer es la autonomía contractual, ¿ya? Que efectivamente la libertad contractual es un principio fundamental y que permite de alguna manera en el common law definir casi todas las relaciones que hay jurídicas, ¿ya? En términos de llegar a acuerdos. ¿Qué dices tú, Gabriela? ¿Qué dices? Justamente, finalmente, en resumen, el common law vendría siendo un derecho del caso a caso en el que el juez va creando sus precedentes y el sistema se va adaptando constantemente a todos los cambios sociales que vayan ocurriendo. En cambio, en el civil law es distinto porque estamos ante un sistema que es codificado y además está basado en todas aquellas normas que van emanando del poder legislativo, que son las leyes, y aunque claro va mirando de reojo lo que dice la Corte Suprema, finalmente el juez siempre va a la norma, donde finalmente la ley es la reina. ¿Podría ser una acotación igual? Sí, por supuesto. Que se podría decir que en el common law, al ser las normas creadas por los jueces, hace que se atiendan mucho más rápido las necesidades sociales, jurídicas de las personas. En cambio, en el civil law, para poder crear una ley, tiene que pasar por un proceso demasiado extenso. Y quizá en el momento que se logra crear, el problema ya no es tan urgente, ya no es tan necesario. Exactamente, qué importante lo que acabas de decir. Oye, qué tremendo equipo tenemos nosotros, ¿ah? Un resumen maravilloso. ¿Algún comentario final? Ninguno. ¿Por qué? Porque parece que les quedó clarísimo, ¿no? Excelente. Connie, ¿tú quieres decir algo? ¿Te quedó claro? Sí, encuentro que lo explicó bastante bien y quiero resaltar que es impresionante cómo la decisión del rey Enrique II puede influir hasta como hoy en día un abogado ve la ley, la interpreta en Londres o en Nueva York, países que todavía siguen con este sistema de como del sistema anglosajón. Sí, qué interesante Sí, reflexión. superinteresante. Se ven entusiasmados, chicos. Sí. Este tema daba para mucho, la verdad. Sí. Bueno, hemos terminado entonces con nuestro tema sin
por eso no recordar un poco y sentar las bases de los orígenes que tenemos de ambos. El civil law que nace en esta Europa continental y que nace con raíces que remontan al derecho romano. Estaba en el Corpus Juris, ¿no es cierto? Civiles de Justiniano, y que ha ido evolucionando a través del tiempo y que ha ido de alguna manera mezclándose con hitos importantes como la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en el año 1800, que sirvió de base para todo lo que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque los códigos que tenemos mayoritariamente en Latinoamérica son producto de la fusión entre derecho romano y derecho napoleónico. Ahora, en el Common Law, en cambio, estos orígenes remontaron a la Inglaterra, yo diría, ¿no es cierto?, normanda. Esto hablamos del siglo 1000, los tribunales del rey y todas estas cortes, ¿no es cierto?, reales, que en el fondo pasaron a absorber las costumbres locales y crearon este derecho que se llama derecho común. De ahí viene el Common Law, ¿verdad? Y que más tarde viene de alguna manera a filtrarse y a expandirse en todas las colonias que fue conquistando Inglaterra, y por supuesto que hoy día rige el sistema casi de todo Estados Unidos, y que efectivamente está en Canadá, está en Australia, en el Reino Unido completo, ¿sí? Exactamente. Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá nuevamente y ha sido un aporte que creemos, ¿no es cierto?, que hemos podido dar a la enseñanza del derecho. Con esto nos despedimos y nos encontraremos en un 5º capítulo de Entre Puntes y Leyes. Muchas gracias por su atención y bueno, será hasta la próxima. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.